vamos a comentar algunos impactos del turismo en ciudades y centros históricos en América Latina inscriptos en la lista del Patrimonio Mundial. Las ciudades y centros históricos, conjuntamente con los sitios arqueológicos, son el aporte más importante que la región América Latina y Caribe han hecho a la lista del Patrimonio Mundial. La mayoría de estos sitios provienen del período colonial, que podemos localizar entre el siglo XVI y las primeras décadas del siglo XIX, y son muy excepcionales los casos de sitios urbanos de periodos posteriores. El principal sería la ciudad de Brasilia, capital de Brasil, un sitio de pleno siglo XX. Estos sitios han sido inscriptos en virtud de sus valores urbanísticos y arquitectónicos, que básicamente reflejan los modos en que los países europeos han traído sus modelos urbanos y sus modelos arquitectónicos, los han implantado en este continente, en algunos casos con algunas interesantes combinaciones entre la tradición europea y aspectos locales. Por un lado, hay ciudades que son o bien capitales de países o bien capitales regionales. Es el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, Quito en Ecuador o Lima en Perú. Son grandes ciudades y hay un impacto del turismo, pero que no se siente tanto como en otros. Tenemos un segundo caso que son ciudades más pequeñas, a las cuales no es posible llegar directamente por vía aérea, como por ejemplo el caso de la ciudad de Colonia del Sacramento en Uruguay. Y en estos casos la forma más habitual de visita es la excursión del día. Justamente por ser ciudades más pequeñas, ya se siente mucho más el impacto de la llegada de los visitantes. Y habría una tercera categoría, que son aquellas pequeñas ciudades que justamente se encuentran aisladas de las grandes rutas o de los grandes circuitos turísticos. Son ciudades muy pequeñas, como es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Goiás, en Brasil, o Santa Cruz de Mompox, en Colombia, donde justamente el impacto turístico es relativamente bajo por básicamente el aislamiento en el cual se encuentran. Como en todos los sitios, vamos a encontrar que hay una serie de impactos positivos, pero también, en algunos casos, por la falta de una adecuada planificación del turismo, algunos impactos negativos. Entre los positivos, como en otros sitios, podemos encontrar, por un lado, el beneficio económico directo que deja el turismo, la creación de puestos de empleo, y hay algo que para muchas ciudades latinoamericanas es muy importante, y es el hecho de poder dedicar edificios históricos a usos que están vinculados con el turismo. En este caso tenemos cantidad de ejemplos de antiguas casonas coloniales que hoy en día están convertidas en hoteles o bien otro tipo de usos vinculados al alojamiento. Ahora, si vamos a algunos impactos que pueden ser considerados negativos, se ha dado un desplazamiento de las poblaciones originales. Esto ocurre en algunos casos por la presión inmobiliaria que se ejerce en estos sitios, que hace que inclusive los mismos propietarios de los edificios prefieran venderlos a personas que no son de la ciudad, dando lugar así a procesos de gentrificación. Este es un caso muy frecuente que se nota mucho, por ejemplo, en ciudades como Colonia en Uruguay o Cartagena de Indias en Colombia. Y hay otra forma de desplazamiento de los habitantes, que consiste en que estos centros históricos, por lo general, cuentan con un muy buen equipamiento para el turismo, pero los precios están fijados en función justamente del visitante, lo cual genera que el residente no tenga acceso, justamente por cuestiones económicas, a poder utilizar y disfrutar el equipamiento vinculado, por ejemplo, con restaurantes, cafés, cultura, entretenimiento, etc. Hay otro tipo de impactos que son ya de tipo social, y es justamente el vínculo entre la población tradicional y el visitante. Algunos problemas se dan justamente cuando existen asimetrías en lo económico y lo social entre unos y otros. Y el visitante llega con una expectativa, con un imaginario por el cual
Él quiere ver a la población tradicional actuando o vestidos, en algunos casos, de una manera particular, que muchas veces no es la habitual, la cotidiana de estas poblaciones residentes. Hay, por supuesto, algunos casos de éxito en los cuales se ha logrado un balance entre el adecuado uso turístico de la ciudad o del centro histórico y el mantener su autenticidad y la autenticidad de las poblaciones locales. Y en todo caso, lo que deberíamos tratar de asegurar, o al menos de fomentar, es que se realicen todos los pasos para lograr un turismo sostenible. Un turismo sostenible en términos ambientales, económicos y sociales.